nos toca ver las pruebas de Kruskal-Wallis. Para ello me voy a dirigir aquí al texto básico, porque esta es la continuación de la prueba de los signos que vimos la semana anterior. ¿Ya? Entonces aquí me encuentro en las pruebas de Kruskal-Wallis, en los análisis de la varianza por rangos. Ya, si recuerdan, hace algunas semanas nosotros habíamos estudiado lo que viene siendo el análisis de la varianza ANOVA. Recuerden esta palabrita, la varianza, eso que estaba relacionado con las pruebas ANOVA. Incluso el foro fue de dicha actividad, que pongan las características que definan ustedes de qué se trata la prueba ANOVA y que coloquen un ejemplo. Ya, entonces podemos mencionar que las pruebas de Kruskal-Wallis, es un proceso que sirve para similar al de las pruebas ANOVA, es decir, nos sirve, se usa una prueba de hipótesis para determinar si una hipótesis nula se rechaza o no se rechaza, ¿ya? Entonces, es igual a lo que hemos visto en las semanas pasadas. Aquí vamos a seguir usando las pruebas de hipótesis de 5 pasos. Ya solo que para esta semana se llaman las pruebas de Kruskal-Wallis, que una vez más les menciono, es una prueba similar a la prueba ANOVA. Ya, ahora, ¿cuáles son las características de esta prueba? Primero, que se utilizan datos a un nivel de intervalo o de razón. Ya, esta palabra es importante, intervalo o razón. Ya, porque aquí vamos a denominarles a los datos les vamos a ordenar de mayor a menor en un cierto, de mayor a menor en un cierto orden. A esos les vamos a llamar razón. Ya más adelante ya me van a entender un poco más con los ejemplos. Ya, ahora, ¿qué sucede si los datos están en escala ordinal o las poblaciones no se distribuyen de forma normal? Para este tipo de casos se puede utilizar la prueba de Kruskal-Wallis mediante el análisis de la varianza de una vía por rangos de Kruskal-Wallis. ¿Ya? Es como les mencionaba, es exactamente, bueno, no exactamente igual, sino es otra alternativa a que se puede ocupar a la varianza ANOVA. ¿Ya? Para aplicar esta prueba de Kruskal-Wallis, las poblaciones deben ser independientes. Esa también es otra característica. Ya, ahora, ¿qué se refiere con las variables que son independientes? Ya, aquí les planteo un ejemplo bastante práctico que dice: si se obtienen muestras de 3 poblaciones y se les entrevista ejecutivos, empleados y supervisores, las respuestas de un grupo, por ejemplo, ejecutivos, no deben por ningún motivo influir en las respuestas de los demás. O aquí les voy a poner otro ejemplo, como ya veníamos trabajando con la panadería o la tienda que vendía computadoras. Ya, entonces vamos a poner un ejemplo con la panadería. Ya, digamos que yo soy el dueño de una panadería, ¿ya? Y quiero yo contratar a una persona, digamos, un panadero, que sería un cocinero, en otras palabras. Un cocinero, alguien que atiende a la caja y alguien que haga la limpieza, ¿ya? Entonces tengo 3 personas que quiero contratar y les hago una evaluación a cada una de ellas, ¿ya? Entonces, digamos que el cocinero, sobre una nota de 10 sacó 8, ¿ya? Ahora, y a otra evaluación le tomo a la persona que quiero que esté en la caja, ¿ya? Y digamos que esta persona sacó 6, ¿ya? Entonces, la nota de esta persona de la caja no tuvo no influyó nada la nota anterior, es decir, la nota del cocinero. El cocinero tuvo sus propias pruebas y su propia prueba, y por lo, por lo cual tuvo su nota referente a su especialización. Ya. Y es decir, si es que el panadero, vamos a decirle, si el panadero hubiera reprobado, no necesariamente tiene que reprobar el cajero y el de la limpieza. A eso quiere decir independientes, que un valor no va a depender del resultado de otro, como en este caso. Si el cocinero aprueba o no aprueba, eso no va a influir en la nota de las otras 2 personas aspirantes. ¿Ya? Eso es una variable independiente. Ahora, aquí hay otras pequeñas características que se debe tomar en cuenta cuando se hacen este tipo de pruebas. Para calcular el estadístico de prueba Kruskal-Wallis se combinan todas las muestras. ¿A qué se refiere? Si recuerdan, en la prueba ANOVA teníamos grupos.
grupos de 7, 8 personas, etcétera, etcétera, ¿ya? Y entonces a eso se refiere que se combinan todas las muestras, es decir, vamos a tener un único grupo. Vamos a combinar, mejor dicho, todos los grupos les vamos a combinar en uno solo. ¿Ya? Es decir, si yo tengo tres grupos, un grupo de 5, otro de 5, otro de 5, entonces mi resultado sería que yo voy a tener un único grupo de 15 personas. Ya, ahora vamos con la característica número 2, que dice se ordenan los valores combinados del más bajo al más alto. Esto es necesario para los rangos, para poder determinar los rangos correctos. Es decir, no recuerdo muy bien los ejemplos que planteábamos cuando hacíamos la nova, pero más o menos, digamos que en el grupo 1 tengo los valores 5, 7, 3, 2. Y en el grupo 2, digamos, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Ya, vamos a trabajar con dos grupos. Y entonces, para yo ordenar estos valores del mayor al menor, voy primero, como decía el paso número 1, voy a combinar todos estos valores en un solo grupo. Y después voy a ubicar primero la celda 1, después la celda 2, la 3, 4, después creo que sigue el 5, el 7, así etcétera, etcétera. Entonces yo voy a ordenar los valores del más bajo, es decir, del 1 hasta el más alto. No sé, pongo por ejemplo, digamos, hasta el número 15. Ya. Y vamos con la característica número 3. Los valores ordenados se reemplazan por rangos, asignando uno al valor más bajo. Ya. Es decir, aquí es más o menos como si yo les denumerara enumerara, pero aquí vamos a distinguir si los valores son iguales o no son iguales. Ya, como les menciono, esto lo vamos a atender un poquito más ya con el ejemplo, pero en sí lo que dice es que ordenemos los valores. Si tenemos 15 datos, entonces vamos al primer dato le vamos a poner 1, al segundo 2, así, y al último dato le vamos a poner el número 15. En ese orden, vamos a enumerar de 1 al 15. Ya, entonces para ello, ya pasemos al ejemplo para ya explicar un poco mejor de qué se trata esta prueba. Dice, el Hospital System of the Carolinas opera 3 hospitales en el área de Great Charlotte. St. Luke's Memorial en el lado poniente de la ciudad, Swiss Medical Center al sur y Piedmont Hospital en el lado este. Al director de administración le preocupa el tiempo que se espere de espera de los pacientes con lesiones que no ponen en peligro la vida y que llegan durante las noches entre semana a los 3 hospitales. Específicamente, ¿existe una diferencia en los tiempos de espera en los 3 hospitales? Ya, entonces tenemos que comenzar primero con la pregunta. Y como ustedes pueden ver, los datos primero ya aquí están tabulados. Esto por lo general siempre les van a venir en los enunciados. Si no les viene, les va a decir, digamos, el hospital Luke tiene los siguientes valores, tan, 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 tan. El segundo hospital tiene los siguientes valores, tan, 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 tan. Tercer hospital, estos valores. Ya, entonces ustedes tendrían que armar esa tabla, pero más o menos así les diría en caso de que no les dé la tabla. Pero una vez más les menciono, estos ejercicios por lo general siempre les van a dar una tablita así, ¿ya? Entonces vamos a ayudarnos de la herramienta Excel, ¿ya? Entonces aquí yo tengo ya la tabla esta de los valores, como pueden ver, es la misma, solo que aquí está de otro color, pero en sí es la misma, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ustedes primero deberían hacer cuando resuelvan este tipo de enunciados? Primero deberían poner los encabezados. ¿A qué me refiero los encabezados? Es decir, definir primero los grados de libertad, el alfa que estamos ocupando, definir la hipótesis nula y la alternativa. Y por último, colocar los datos tabulados. Ya esta de la fórmula es, esa, bueno, esa también lo pueden incluir, pero es más para que ustedes sepan la fórmula. De ahí no es necesario. Ya. Entonces, aquí deberían ustedes primero definir la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Ya, como hipótesis nula, tengo que los tiempos de espera para los 3 hospitales son los mismos. Y la alternativa, todo lo contrario. Los tiempos de espera para los 3 hospitales son distintos. ¿Ya? Como decía aquí, existe una diferencia en los tiempos de espera de los 3 hospitales, entonces por eso pongo, los tiempos de espera para los 3 hospitales son los mismos. Caso contrario, o todo lo con la hipótesis alternativa, los tiempos de espera para los 3 hospitales son distintos. ¿Ya? Ya.
Entonces, ya una vez que ya tenemos los encabezados y definido principalmente lo que viene siendo la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, el segundo paso es el siguiente. Es todos estos valores que les dan aquí en el enunciado los tienen que trasladar a estas tablas. Y es mucho mejor si ustedes en vez de ponerle Hospital 1 o como dice aquí ST-Look Memorial, le ponen así. Grupo 1 es este, grupo 2 es este, grupo 3 es este. Una vez más les aclaro que esto es para que los datos estén más ordenados y porque es mucho más fácil leer esto como grupo 1 que ST-Look Memorial. ¿Ya? Entonces, ya. Entonces, el segundo paso decía esto, que coloquen los datos así. Ya. Ahora, ¿qué decía el otro paso? Ya, el otro paso es más. Vamos a borrar esto para hacerle paso a paso. Vamos a quitarle aquí el filtro. Ya. Y vamos aquí a quitarle estos colores de aquí. Inicio. Sin relleno. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué decía el segundo paso? Que tenemos que, una vez que ponemos los enunciados, tenemos que esto transformar en un solo grupo o unir todos los datos. Ya, aquí me faltó antes de hacer todo eso, tenemos que definir el número total de elementos, como decía aquí, me parece que decía el punto 1. No le recuerdo bien. Mm, 538. Ya, aquí decía, se combinan todas las muestras. A eso se refiere. ¿A qué se refiere primero? Bueno, combinar todas las muestras ya les había explicado, es unir todos estos en un solo grupo, pero adicional a eso, ustedes tienen que saber cuántos elementos tienen en total, es decir, ahí eso le vamos a denominar la n mayúscula, ya, n. La n minúscula, perdón, n minúscula va a ser igual a 21. Vamos a definirle aquí y aquí. Ya, ahora, ¿cómo sé que son 21? Porque tienen que contar el número de elementos. ¿Cuántos tengo aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ya, de ahí sale ese n. Ya, y como ustedes pueden ver, este n le van a ocupar en la fórmula general para calcular el valor calculado. Ya. Otra cosa que se me olvidó mencionar es que para realizar estas pruebas de Kruskal-Wallis, ustedes van a utilizar el estadístico de prueba chi cuadrado, ¿ya? ¿Y qué necesitaban ustedes para ocupar el estadístico de prueba chi cuadrado? Necesitaban un alfa y los grados de libertad. Recuerden que para este tipo de pruebas, los grados de libertad los calculan de la siguiente manera. Aquí vamos a poner 2 y aquí vamos a ponerle K. Ya. Entonces, ¿cuántos grupos tengo? 1, 2, 3. Entonces, 3 menos 1, 2. Porque tengo 3 grupos. Si tuviera, digamos, 5 grupos, sería 5 menos 1, 4. Y así, etcétera, etcétera. Ya. Insertar 0.05 alfa. ¿Ya? Entonces, aquí están los datos iniciales. Ya tenemos el K, el alfa y el N. Ya, ahora sí, continuemos. Entonces, primero les había mencionado que todos estos datos los deben ubicar en una sola fila. Es decir, unir todos los grupos en uno solo. Es lo que voy a proseguir a hacer. Entonces, copio el primer grupo acá, seguido del segundo grupo. Ahí, seguido del segundo grupo. Y seguido del tercer grupo. Ya. Ahora, una vez que les ponen así todos los grupos en uno solo, es importante que ustedes coloquen aquí un identificador. El identificador,
El identificador es para que ustedes sepan que estos datos de aquí pertenecen al grupo número 1. Los siguientes datos de acá pertenecen al grupo número 2 y estos al grupo número 3, etcétera, etcétera. Ya, entonces para el primer grupo yo voy siempre utilicen números porque es mucho más fácil y, y no hay ningún conflicto con las fórmulas, a diferencia de que se utilizaran letras. Ya, entonces, ya a los grupos a los datos del grupo número 1 les voy a poner el identificador 1. Entonces, a todos, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ya, hasta ahí. A los datos del grupo número 2 les voy a poner el identificador 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ya, como que estos colores están un poco parecidos, mejor déjenle que le cambie por otro. Ya, ese. Es, ya. Entonces ya, en mi grupo 1, mi grupo 2 y mi grupo 3. Y ahí se ve mejor. Ya, entonces al grupo 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ya. Hasta ahí vamos bien. Ahora, el siguiente paso es, como decía, ordenar del dato más pequeño al más grande. Es decir, aquí debería ir el 1, si es que existe un 1, si no el 2, el 3 y así. Ordenar del más pequeño al más grande. Entonces, para ello, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Datos, 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 filtro. Ordenar de la A a la Z. A ver. Así. Ordenar de menor a mayor. Exacto. Es lo que necesitaba. Este. Este en sí. Ya, exacto. Le hice al revés. Le hice al revés. Ya, exacto. Es lo que necesitaba. Ya. Por eso, miren que yo les coloqué un identificador. El identificador tanto puede ser el color o el número que le puse aquí. Por ejemplo, este dato 35 pertenece al número 3. Lo importante es que ustedes le ordenen a esta fila de acá del valor más pequeño al más grande. Por eso el más pequeño en este caso es el 35 y el más grande el 107. Ya. Ahora, vamos con lo de los rangos. Más o menos como les había explicado, los rangos son como una numeración en una numeración ordinaria. ¿Ya? Eso quiere decir que vamos a ordenarles 1, 2, 3, 4. A ver, esperen, no, no hace falta eso. Ya. Entonces, así ustedes deben calcular los rangos. Primero ordena del 1 hasta el último valor. En este caso es el 21. Ya. Ahora, aquí es donde voy yo a ver los datos que se repiten. Es decir, el 38 y 38 se repite, pero yo no puedo tener el valor 38 con rango 2 y el valor 38 con rango 3. Los dos deberían tener el mismo rango. Ya. Entonces, una vez que les ordenan, ahora, ¿qué pasa cuando ustedes tienen así dos números 38? ¿Qué deberían hacer? Deberían hacer lo siguiente. A ver, déjenme subir un poquito más esto. Ya, listo. Entonces, ustedes, como ven que tienen dos valores iguales, entonces deberían hacer lo siguiente aquí. Van a poner así. Van a sumar este valor más el valor repetido.
el rango, mejor dicho, van a sumar el rango de ese valor más el rango de ese valor repetido. Es decir, 2 más 3 y le van a dividir para el número de repetidos. En este caso son 2 repetidos. Ya. Y me da, aquí faltó ponerle un igual. 2.5. ¿Ya? Entonces, eso, en vez de ponerle 2 y 3, van a ponerle 2.5. Y aquí harían lo mismo. 2.5. Ya. El siguiente valor va a ser 4. Está perfecto. Aquí tienen, como pueden ver, tengo otro repetido. 42, 42. Entonces aquí debería ser lo mismo. El 5 debería sumar, en este caso, el 5 más el 6 y dividir para el número de repetidos. Como tengo 2 repetidos, van a ser para 2. Entonces 5 más 6 dividido para 2. ¿Ya? Y me da que es 5.5. De ahí seguimos el 7. Ya, entonces por eso es que yo les enumeré del 1 hasta el 21. Porque ahí tengo que irles comparando uno por uno los datos así. Ya, aquí como pueden ver, tengo 2 repetidos, por eso apliqué lo mismo. De ahí, este no se repite, se queda igual. Este no se repite, se queda igual, 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 igual. 73, igual, 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 igual. No, estos aquí vemos, tenemos los 2.89. Entonces aquí tenemos que hacer exactamente lo mismo. 17 más 18, dividir para 2. Si tuviera, digamos, vamos a poner si tuviera yo esto. Entonces, ¿cómo debería ser? Debería ser 17 más 18 más 19 y dividir para 3. Si tuviera así valores repetidos. Ya, entonces aquí voy a hacer 17 más 18 y dividir para 2. 17 más 18 y dividir para 2. Aquí es exactamente lo mismo. Ya. Y este queda igual y este queda igual. Listo. Ya. Hasta ahí ya cumplimos lo de colocar los rangos. Ahora, adicionalmente, deberían ustedes armar una tabla de la siguiente manera. Ya. Entonces, aquí en n sub i, yo voy a colocar cuántos elementos tengo en este grupo de manera original. Es decir, sin las modificaciones, sin hacerle así con un solo grupo, sino cuántos elementos tengo en el grupo 1 como me dio como me dio el enunciado. Entonces, ¿cuántos tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, aquí voy a colocar 7. Ya en el segundo grupo, ¿cuántos tengo? Tengo 8 elementos, coloco 8. En el tercer grupo, ¿cuántos elementos? Tengo 6 y coloco 6. Ya, hasta ahí llené este n sub i. Ahora, el R. ¿A qué se refiere el R? Es decir, que ustedes deben contar en el identificador 3, vamos con el primero, el grupo 1, es decir, los rojos. Entonces yo debería sumar este 2.5 más 4 más 7 más 9 más 10 más 12 más 14. Todos esos les suman y les va a salir esto de aquí. 58.5. Ya. O pueden ocupar esta fórmula de aquí. Entonces, para sumar para sumar todos sus valores, lo deberían hacer de la siguiente manera. Primero, colocan el rango. ¿A qué se refiere el rango? A los identificadores que antes les colocamos. Después, el criterio se refiere a, una vez que ya coloqué los identificadores, ¿cuáles quiero yo sumar? Es decir, en este caso voy a sumar a todos los que dicen número 1. Es decir, voy a sumar este, voy a sumar este, voy a sumar este, etcétera, etcétera. Y por último, los valores del rango que vienen colocados acá. Entonces, una vez que ustedes crean esa pequeña fórmula, ya, lo que les falta es ya ponerle, ponerle que ya el Excel haga los cálculos correspondientes y me sale que 58.5 tienen los rojos. Asimismo, aplicando la misma fórmula, aquí ya no voy a poner el identificador 1, aquí ahora voy a poner el identificador 2 porque, como pueden ver, los verdes son con identificador 2. ¿Ya? Y me sale 120. Y por último, los amarillos, les pongo el identificador 3 y me sale
52.5. Ya, así calculan ustedes el rango. Ahora, este rango tienen que elevarlo al cuadrado. Recuerden que estamos haciendo para que los datos queden igual a los de esta fórmula de aquí. Ya, bueno. Perfecto. Exacto, así. Entonces, primero, ya la forma más fácil de, a mi parecer, es de hacerla de la siguiente manera. A esta fórmula, como está bastante extensa, es recomendable que ustedes les separen en tres partes. Este cuadro de aquí, como pueden ver, es la primera parte, esta viene siendo la segunda parte y esta la tercera parte. Es lo que estoy haciendo aquí. Aquí en esta tablita de aquí estoy calculando justo esta sumatoria de aquí. Que recuerden que dice la sumatoria de los rangos para n sub i. Asimismo dice rango sub i al cuadrado. Por eso es que yo aquí le estoy elevando al cuadrado. Entonces lo que voy a hacer una vez que, entonces aquí prosigo. Entonces una vez que ya obtengo los rangos, debo elevarlos al cuadrado para que concuerde con esta fórmula. Pero aquí adicionalmente dice que tiene que estar dividido para un n, es decir, el n sub i. Aquí vamos a ponerle n sub i. ¿Ya? Entonces, el r al cuadrado dividido para n, es decir, esto le dividen para 7. Asimismo, esto le dividen para 8 y esto le dividen para 6. Entonces, una vez que hacen la operación correspondiente, les sale este valor de aquí, este valor de aquí y este valor de aquí. Ahora, como esto dice que es una sumatoria, entonces lo que ustedes deberían hacer es sumar este más este más este. Y obtendrían este valor de aquí, que es lo que se está haciendo aquí, es sumar este valor más este valor más este valor. Listo. Ya. Entonces, aquí dice que la parte 1. Entonces, vamos a ver qué dice la parte 1. Dice 2, este 12, recuerden que todos estos valores, este 2, este 3, siempre van a ser fijos. Esos yo no me los he inventado. Esos van a estar siempre van a estar ahí fijos esos valores. Entonces, para continuar con esta fórmula que dice 12 dividido para este n, que debería ser 21. Entonces, déjenme colocarlo aquí. Solo que aquí, claro, es que como le cambié unas cosas, de aquí y aquí, ya. Ahí sí me va a dar un valor, ya. Entonces aquí lo que estoy diciendo es 12 dividido para 21, abre paréntesis, 21 más 1, es decir, 22, cierra paréntesis. Toda esa fórmula de aquí le estoy colocando en esta parte de acá. Es más, aquí les puse un pequeño identificador. Recuerden que la parte 1 corresponde a esta parte de acá, la parte 2 corresponde a esta parte de acá y la parte 3 corresponde a esta parte de acá, que tampoco no está correcta. Ya, aquí también debería haber, ya, a ver, ¿dónde está? Ya, listo. Ya. Entonces la tercera parte me dice que es menos 66. ¿Y por qué sale el signo negativo? Porque aquí a lo que me está saliendo aquí, le estoy incluyendo acá, no sé si le pueden ver, aquí está el signo menos. Por eso es que este valor, es esta parte 3 siempre va a ser negativa. Recuerden que cuando le estén resolviendo los ejercicios, si están aplicando mismos conceptos que les estoy mostrando, para la parte 3 siempre van a tener un valor negativo. ¿Ya? Y por último, entonces aquí en el valor calculado, que vendría siendo ya todo lo que me dio esta fórmula, yo debería hacer lo siguiente. Es la primera parte por la segunda parte más la tercera parte. Recuerden que aquí como no tengo un signo, entonces aquí estoy asumiendo que esta parte la estoy multiplicando con esta parte de acá. Y aquí le pongo más la tercera parte porque el signo menos ya le incluí en la parte de acá.
Por eso es que es negativo. Entonces, por eso le hago la parte 1 por la parte 2 más la parte 3. Esto entre paréntesis porque a veces puede confundirse el Excel y les puede dar un valor totalmente distinto. Ya, una vez que hacen eso, ya obtienen el valor calculado. Profe, Sí, dígame. la parte 1 se multiplica por la 2 y se resta por la 3. Sí, pero espérenme. Sí, perdón. Sí, aquí está. La parte 1 se multiplica por la 2 y lo que me salga le sumo a la parte 3. Así. Ok. Ujú. Ya, entonces la Profe, parte una 1, preguntita. En sí, este dígame. caso, N es 21, ¿no? En este ejercicio. Exacto. Sí, a este n de aquí, que no tiene un sub i, este es el 21. Pero este n sub i se refiere a cada uno de estos. Es decir, como es una sumatoria, entonces yo debería hacer la primera R1 sobre N1 al cuadrado. ¿Y Ya, aquí y el es? 12, perfecto. Y el 12 Ajá, es una constante, ¿no es cierto? En la fórmula. exacto. Estas son constantes. El 12 y el 3 son constantes. Incluso este signo negativo también no va a cambiar. Es una constante. Y ya. Entonces ustedes así. Solo que aquí, a ver. Esto es para el valor calculado, ¿no? Ajá, el valor calculado. Ya. Ya. Y recuerden que para el valor crítico, ustedes debían ocupar la tabla de chi cuadrado, como les había explicado anteriormente. Entonces se van aquí a las tablas que habíamos visto anteriormente. ¿Dónde están las tablas? Y ocupan aquí el valor de chi cuadrado. Ya. ¿Y con qué alfa estamos trabajando? Con este 0.5. ¿Cuáles los grados de libertad? Eran 2. Entonces la intersección me dice que es 5.99. Ya, que es justo lo que tengo aquí. Ya. Solo que, a ver, deme un segundo, un segundo. ¿Cuánto me da solo esta parte de acá? Aquí tengo un pequeño error. Ya, sí, este era el error. Los dos son 21. No, claro, por eso no me daba. Ya, entonces ya. Esto les tiene que dar la parte 1. Aquí el error era que yo estaba, en vez de la segunda n, le estaba colocando este valor de aquí, 0.05. Por eso es que me daba 1000 ni sé cuánto. Ya, entonces, una vez ya corregido eso, entonces la parte 1 me da esto, la parte 2 esto y la parte 3 esto. Este le multiplican por este y le suman este valor y les da 5,38. Y ese va a ser el valor calculado. Entonces, una vez que tienen ya el valor calculado y el valor crítico, primero ubican el valor crítico, que es 5.99. Ya. Y establecen la zona de rechazo y la zona de no rechazo. ¿Ya? Recuerden, siempre, para todos estos ejercicios, todo lo que esté a la derecha, la zona de rechazo, todo lo que esté a la izquierda, la zona de no rechazo. Ya. Entonces, como me daba que 5,38 con otros decimales, entonces me cae en la zona de no rechazo. ¿Qué hacíamos cuando no caía en la zona de no rechazo? Debíamos tachar H sub 1 y quedarnos con esta como respuesta. Es decir, los tiempos de espera para los 3 hospitales son los mismos.
Y esa es la conclusión. Aquí está la conclusión. Primero, que no se debe rechazar la hipótesis nula y que los tiempos de espera para los 3 hospitales son los mismos. ¿Ya? Y entonces, así ustedes resolverían este tipo de ejercicios. Ahora, a ver. Ya. Profe, ¿me puede Adición. mostrar un ratito el gráfico nuevamente? Solo quiero ver tomarle una captura. Claro, sí, eso también. Ya, este también sí les voy a subir a los anuncios. Gracias. Ya, listo. Entonces, como les decía, sí les voy a subir esto también, este Excel, para que ustedes lo puedan revisar en los anuncios. Ya. Adicionalmente, como tenemos un poco más de tiempo, vamos a resolver este ejercicio de aquí. Ya. Entonces, asimismo, desde cero, vamos a tomar como base todo esto de aquí. Mover o copiar. Crear una copia. Ya. Entonces, vamos a reemplazar todo lo que... Vamos primero a inserar todos los valores. Ya. Ya, este gráfico ya no le vamos a ocupar. Este tenemos que calcularle la hipótesis nula y la hipótesis alternativa también, que tenemos que definir. Y aquí, entonces, vamos a ocupar esta tabla de aquí. Ya. El agente de banco regional, financiero, le interesa el número de transacciones en cuentas de cheque de 4 de las sucursales de banco. Ya. Bueno, para no leer todo el enunciado, entonces me dice que aquí un banco tiene estas sucursales con esas ganancias. Dice que vamos a trabajar con un nivel de significancia del 0,01. ¿Ya? Entonces, primero esos datos vamos a llenar. Tenemos un alfa del 0,01. Ya, el K, ese le vamos a dejar vacío. Este también lo vamos a dejar vacío. Ya. Que les había dicho primero, que vamos a ver dónde está la pregunta. Determinar si hay diferencia en el número de transacciones en cuentas de cheques personales entre las 4 sucursales. Es decir, aquí vamos a determinar si existe diferencia o si no hay diferencia. Ya. Entonces vamos a poner como hipótesis, como hipótesis nula, existe diferencia. A ver, eso decía. A ver. Entonces, determinar si hay diferencias. Sí. Existen diferencias entre cada sucursal. ¿Ya? Y lo contrario sería, no existe diferencias entre cada sucursal. Ya. Pues ahí definimos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Ahora, el siguiente paso. ¿Dónde está? Se me perdió. Aquí está. Ya. Tenemos aquí la tabla. Ahora ya no vamos a tener 3 grupos. Como pueden ver, aquí tenemos ahora 4 grupos. Entonces, para ello, control C, control V. Este le vamos a denominar grupo 4. Asimismo, control C, control V. Este le vamos a combinar. Ya.
Grupo 4. Ya. A este vamos a ponerle un color gris. Ya. Vamos a comenzar a llenar por lo menos esta parte de acá. Ya después vamos con la parte de acá. Ya. Entonces, primero, ¿cuál era el primer paso? Es colocar estos valores acá. 308, 307, 199, 142, 196. Ya. Listo. Entonces ya tengo aquí los grupos. Entonces, ¿cuántos elementos tengo en el primer grupo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces aquí le voy a colocar 6. Aquí 3, 4, 5. Acá también tengo 5 y aquí tengo 6. Ya, listo. Ya. Ahora sí, esto de aquí, vamos a quitarle los colores. Vamos a quitarle los filtros. Ya, y vamos a pasar un grupo a continuación del otro. Entonces, lo mismo que hicimos en el ejemplo. Entonces, grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4. Ya. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos 22. Con todo vamos a contarle. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 12 más 10, 22. Ya, listo. Ya, ahora el K, como les había mencionado antes, le determinamos de la siguiente manera. El número de grupos menos 1. Como tenemos 4 grupos, aquí va a ser 4 menos 1, 3. Ese va a ser mi K. ¿Ya? Ahora, un identificador a cada uno. Asimismo, a los rojos les voy a poner el número 1, a los verdes el número 2, a los amarillos el número 3 y a los grises el número 4. Ya, listo. Y vamos a completarle. Listo. Ya. Ahora, los rangos de la misma manera. Ah, no. Antes, recuerden, ahí sí vamos a poner los filtros. ¿Dónde están los datos? Y vamos a ordenar de mayor a menor. De menor a mayor, perdón. De menor a mayor. Ya, listo. Ya. Ya. Ahora sí ya vamos a proseguir con los rangos. Al igual que el ejemplo anterior. Vamos a poner 1 al 4 y rellenar el resto. Ya. Ahora tenemos que ver los valores repetidos. Este no se repite, no. Aquí, como ven, tenemos 391. ¿Qué hacíamos cuando teníamos 3 valores? Entonces, ahí hacemos exactamente esto. Ya, sumamos el valor 4, 5 y 6.
4 más 5 más 6 y le dividimos para 3. Ya. Ya. Y aquí hacemos lo mismo. Bueno, así más rápido. Ya. Entonces, como pueden ver, los 391 van a tener un rango de 5. El siguiente número 7 se queda porque no hay repetidos. Aquí este también se queda. Aquí tenemos 2 repetidos. 103, 103. Entonces, lo mismo. Tenemos que hacer dividido para 2. 9 y 10. 9 más 10. Ya. Ya. 9 más 10. Listo. Ese queda igual, se 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 queda igual. Igual, 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 igual. Ya, listo. Entonces, con eso ya le establecimos los rangos correspondientes. Ya, ahora sí, sigamos llenando esta tabla de aquí. Entonces, lo hacemos de la misma forma. Entonces, aquí vamos a ubicar los identificadores, los rangos en su respectiva columna. Ya. Y aquí primero vamos a ubicar los número 1. Entonces, déjenme copiar. Ya, listo. Entonces me sale que es 89. Lo mismo vamos a aplicar en la fila 2 con el identificador 2. Ya, en la fila 3 con el identificador 3. Y en la fila 4 con el identificador 4. Ya, listo. El siguiente paso es elevarle al cuadrado este valor de aquí. Ya, entonces lo mismo. Este al cuadrado esto, este al cuadrado esto, este al cuadrado esto. Y por último, dividir lo que me salía anteriormente para n, es decir, el 7921 dividido para 6, que es lo que ya se está haciendo aquí, para todos los casos. Y por último, el total que viene siendo la sumatoria, es decir, este valor más este valor, más este valor y más este valor. Listo. Y me da que es 3484,45833333. Ya. Ahora, para la parte 1, tenemos, como decía en la fórmula, 12 dividido para n. N es 22 por 22 más 1. ¿Ya? Ese valor me dice que me da 0,0237154. ¿Ya? Ahora, la sumatoria es justo esta parte de acá. ¿Ya? Y la parte 3 sería menos el n, que en este caso sería 22 más 1. Ahí está. Si estamos haciendo, apuntando el 22 más 1 y me da un valor negativo, dándome 69. Ahora, y por último, el valor calculado es hacerle este por este más este. Me sale que es 13,6353. ¿Ya? Listo. Ahora vamos ya con el valor crítico. Los grados de libertad me dice que es 3 con un alfa del 0,01. Ya. Entonces es la misma tabla. 0,01 aquí. Los grados de libertad acá. 11,34. Y ya, entonces lo que me faltaría hacer ya es ubicar los valores en el gráfico. Vamos a abrir Paint. Vamos a hacer un gráfico rapidito. Entonces, profe, la zona de rechazo en este tipo de ejercicio siempre será hacia la derecha. Sí, siempre va a ser a la derecha. El gráfico va a quedar exactamente igual al otro, pero me parece que ahora sí se rechaza. A ver, espérame.
Ya, vamos a ubicar con verde y con este morado de aquí. Ya, a ver, el valor crítico primero. Valor crítico 11,34. 11,34. Ya. Ya. Ahora vamos a ver el valor calculado que nos dio anteriormente. Era 13,63. ¿Ya? Entonces más o menos estaría por aquí. Aquí vamos a ponerle. Profe, ese es el valor crítico. Ah, sí, perdón. Sí, disculpe. Tiene razón. Ese es el valor crítico. $13,63. 13,63. Ya. Y entonces, como vieron, el valor calculado cayó en la zona de rechazo. Entonces, es todo lo contrario al ejercicio anterior. Entonces, ustedes deberían tachar H sub 0 y quedarse con H sub 1 como respuesta. Ahora veamos qué habíamos definido como H sub 0 y H sub 1. Entonces, H sub 0 dijimos que existe diferencia entre cada sucursal. ¿Ya? Entonces tachamos y nos quedamos con no existe diferencia entre cada sucursal. Y esa sería ya la conclusión. Existe diferencia. Y ya, entonces el ejercicio quedaría de la siguiente manera. Se rechaza la hipótesis nula y la conclusión sería que no existe diferencia entre cada sucursal y el gráfico así, el valor calculado de la siguiente manera, el valor crítico de la siguiente manera. Y así resolverían ustedes este tipo de ejercicios. Yo les agradezco que hayan asistido a esta clase. Ya nos veríamos la siguiente semana.